Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Hoy vamos a viajar juntos al apasionante universo del entretenimiento turco, pero no a cualquier rincón, sino a uno rebosante de carcajadas, emociones a flor de piel y, por encima de todo, toneladas de amor. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en la nueva comedia romántica protagonizada por nada más y nada menos que Kerem Bürsin y Hande Erçel. Preparen sus palomitas, ajusten sus cojines y afinen sus sentidos porque vamos a desentrañar cada detalle, cada rumor, cada especulación sobre esta esperadísima producción que, si las fuentes son fidedignas, promete ser una explosión de romance y humor. Desglosaremos qué esperar de la trama, qué matices tendrán los personajes que interpretarán nuestros adorados Kerem y Hande, y por supuesto, nos deleitaremos especulando sobre la química incandescente que seguramente incendiará la pantalla. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y empecemos a fangirlear sin control, quiero recordarles que si por alguna razón aún no se han suscrito al canal, este es el instante perfecto para hacerlo. Denle a la campanita para que no se pierdan ni uno solo de mis vídeos sobre series turcas, chismorreos de celebridades, análisis de tendencias y un sinfín de sorpresas más. Les aseguro que no se arrepentirán. Mi misión es mantenerlos informados y entretenidos. Ahora sí, manos a la obra. Kerem y Hande, romántica locura. Ya con solo leer el título se puede intuir lo que nos espera, ¿verdad? Una comedia con mayúsculas, un romance que te robará el aliento y, naturalmente, esa dosis justa de caos adorable que todos necesitamos en nuestras vidas. Lo primero y más importante que debemos resaltar es, sin duda, la pareja estelar. Kerem Bürsin y Hande Erçel no son solo nombres, son dos de los pilares fundamentales de la industria del entretenimiento turco, y su popularidad a nivel mundial es un fenómeno innegable. Muchos de nosotros los conocimos y los amamos en Senkalkam, donde su química desbordó la pantalla, transformándolos en una de las parejas más queridas, no solo de Turquía, sino del planeta entero. Su conexión era tangible, su romance un sueño hecho realidad, y su separación, bueno, digamos que dejó una cicatriz en muchos corazones. La serie fue un verdadero fenómeno, catapultándolos a la fama internacional y creando una legión de seguidores incondicionales. Por eso, el anuncio de que volverían a compartir proyecto ha provocado un terremoto emocional a escala global. La gente está sencillamente enloquecida. Y no es para menos. Visualizarlos juntos de nuevo en una historia nueva, con personajes frescos y desafiantes, es un anhelo cumplido para incontables fans. La expectación es altísima y la presión sobre los hombros de Kerem y Hande es considerable, pero confío en que estarán a la altura del desafío. Pero, ¿qué podemos anticipar de esta nueva comedia romántica que promete revolucionar el género? Aún no contamos con una avalancha de información oficial, pero basándonos en las escasas pistas que se han filtrado y en los rumores que circulan por las redes sociales, parece que la trama girará en torno a dos almas completamente distintas, con mundos y personalidades diametralmente opuestas, que se ven forzadas por el destino a convivir y, como suele suceder en estas historias que nos roban el corazón, terminan enamorándose hasta las trancas. Imaginen esta escena: Kerem Bürsin encarnando a un hombre de negocios exitoso, un galán hecho y derecho, quizás con un toque de arrogancia y la firme creencia de que tiene todo bajo control. Un hombre que habita en su propia burbuja de lujo y opulencia, un hombre que piensa que el dinero puede comprar la felicidad y resolver todos los problemas. Un personaje que seguramente tendrá sus propios demonios internos y sus vulnerabilidades ocultas. Y ahora imaginen a Hande Erçel dando vida a una artista bohemia, independiente hasta la médula y con un espíritu libre que no se amilana ante nada ni ante nadie. Una mujer apasionada por el arte en todas sus manifestaciones, que vive el presente con intensidad y que no se preocupa por las opiniones ajenas. Una mujer que seguramente tendrá una visión del mundo muy diferente a la del personaje de Kerem. ¿Se imaginan el choque de estas dos personalidades tan opuestas? Sería una explosión de contrastes. Las discusiones serían épicas, los malentendidos, situaciones hilarantes, y la tensión sexual, uff. Seguro que nos dejarían sin aliento, pegados a la pantalla, esperando el siguiente capítulo. El guión deberá estar a la altura de las expectativas, creando situaciones creíbles y diálogos ingeniosos que permitan explotar al máximo la química entre los protagonistas. Pero, como toda buena comedia romántica que se precie, la historia no se limitará a los enfrentamientos y las chispas. Paulatinamente estos dos personajes tan antagónicos comenzarán a conocerse a un nivel más profundo, a descubrir sus vulnerabilidades, sus miedos más ocultos y sus sueños más preciados.
Y en ese proceso de descubrimiento mutuo inevitablemente comenzarán a enamorarse. La clave estará en cómo se desarrolla esa conexión, en cómo se construye la relación entre los personajes, en cómo se superan los obstáculos que se presenten en su camino. Y aquí es donde entra en juego la magia de Kerem y Ande. Porque no son solamente actores con talento, son dos artistas que poseen una química en pantalla que es sencillamente innegable. Saben cómo transmitir emociones complejas con una simple mirada, con una sonrisa sutil, con un gesto imperceptible. Y eso es un ingrediente fundamental para que una comedia romántica realmente funcione y conecte con el público. Su lenguaje corporal, su capacidad para improvisar, su habilidad para crear momentos memorables serán cruciales para el éxito de la serie. Además, es importante tener en cuenta que ambos han madurado y crecido enormemente como actores desde Senkalkam. Han participado en otros proyectos, han explorado roles muy diferentes y han demostrado su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos desafíos. Por lo tanto, es muy probable que nos sorprendan con interpretaciones aún más maduras, sofisticadas y llenas de matices en esta nueva comedia. La experiencia adquirida en otros proyectos les permitirá aportar una mayor profundidad a sus personajes y ofrecer una interpretación más rica y convincente. Ahora analicemos el título, Romántica locura. Esa palabra clave, locura, nos da una pista importante sobre el tono que tendrá la serie. No será una comedia romántica convencional, predecible y repleta de clichés. Al contrario, todo indica que será una historia un poco más arriesgada, más divertida, más desenfadada y sobre todo, más loca. Una comedia que se atreverá a romper las reglas del género y a ofrecer algo fresco e innovador. Imaginen situaciones absurdas y fuera de lo común, personajes secundarios excéntricos y memorables, giros inesperados en la trama que nos dejarán boquiabiertos. Todo vale en una comedia romántica que se anima a ser diferente. Y con Kerem y Ande al frente estoy absolutamente segura de que lograrán crear una atmósfera única, original y memorable que nos atrapará desde el primer episodio. Por supuesto, también debemos tener en cuenta el factor fan. La base de fans de Kerem y Ande es gigantesca y extremadamente activa en las redes sociales. Han estado esperando este reencuentro durante muchísimo tiempo y están ansiosos por volver a verlos juntos en pantalla. Han creado comunidades online, han organizado eventos virtuales y han demostrado su apoyo incondicional a la pareja. Y los productores lo saben perfectamente. Saben que cuentan con un público cautivo que está dispuesto a apoyar la serie desde el primer momento. Por eso es muy probable que hagan todo lo que esté en su mano para cumplir con las expectativas de los fans y ofrecerles una comedia romántica que supere todos sus sueños. La presión es alta, pero también lo es el potencial de éxito. ¿Qué más podemos esperar de esta nueva producción? Pues además de la historia principal, seguro que habrá subtramas interesantes que involucren a los personajes secundarios y que aporten profundidad y complejidad a la trama. Tal vez una conmovedora historia de amistad, un intrincado triángulo amoroso, un oscuro secreto familiar. Las posibilidades son prácticamente infinitas. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario, la música y la fotografía. Estos elementos son cruciales para crear la atmósfera adecuada y para transmitir las emociones de la historia. En las series turcas suelen prestar una atención especial a estos detalles, así que podemos esperar un trabajo impecable en este sentido. El vestuario deberá reflejar la personalidad de los personajes, la música deberá acompañar las emociones de cada escena y la fotografía deberá crear una atmósfera visualmente atractiva. En cuanto a la fecha de estreno, aún no hay nada confirmado oficialmente. Pero si los rumores son ciertos y las negociaciones avanzan según lo previsto, podríamos ver Romántica locura en las pantallas a finales de este año o a principios del próximo. Así que tenemos que estar muy atentos a las noticias y a las redes sociales. Mientras tanto podemos seguir especulando, imaginando cómo será la historia, qué matices tendrán los personajes que interpretarán Kerem y Ande y cómo será su química en pantalla. Podemos soñar con un final feliz, repleto de amor, risas y momentos inolvidables. Y podemos confiar en que esta nueva comedia romántica nos regalará momentos inolvidables, que nos hará reír a carcajadas, que nos hará suspirar de amor y que nos recordará por qué nos gustan tanto las historias de amor. Porque al final, ¿quién no necesita un poco de romántica locura en su vida? Una dosis de alegría, de esperanza y de emoción que nos ayude a afrontar los desafíos del día a día y a mantener viva la llama del amor. Así que mis queridos amigos, eso es todo lo que sabemos hasta ahora de Kerem y Ande, Romántica locura.
Una comedia romántica que promete ser un auténtico bombazo y que tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en un éxito a nivel mundial. En resumen, hemos hablado del esperado reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel, de la trama que se rumorea sobre la serie, de las altas expectativas que tenemos como fans y de todo lo que podemos anticipar de esta nueva producción. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pasiones con ustedes y me emociona poder hablar de temas que nos interesan a todos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece este reencuentro de Kerem y Hande? ¿Qué tipo de personajes les gustaría que interpretaran? ¿Cuáles son sus expectativas para esta nueva comedia romántica? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles a todos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.